Me pidió que por favor le hiciera el favor. Lo hice solo por salvar a un amigo y su trabajo. Y después de una experiencia bastante bizarra, descubrí que me gustaba. La verdad es que era un mundo que sí admiraba mucho, pero de lejos. Y estaba plenamente convencida que no era algo que yo iba a poder desarrollar. Lo más desafiante para mí fue vencer la timidez y el creerme que yo podía hacer lo que me tocaba hacer. Amigos y amigas de la revista O, en este momento nos encontramos en el podcast que hoy conversaremos con Lucía Emanuel, una reconocida modelo de la ciudad de La Paz y apasionada también por el bienestar integral. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. A ver, para comenzar la entrevista, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo empezaste en el mundo del modelaje? Es una historia divertida porque fue prácticamente accidental. Tenía un amigo que trabajaba en una empresa de publicidad. La modelo que tenían para una producción les falló y de último minuto necesitaban una modelo que sea alta y de una talla bastante exacta. Me pidió que por favor le hiciera el favor. Lo hice solo por salvar a un amigo y su trabajo. Y después de una experiencia bastante bizarra, descubrí que me gustaba. Poco a poco fui intentando una y otra vez otros trabajos y se fue ampliando mi experiencia. Bueno, ¿y cuántos años ya llevas en este mundo? Empecé con 20 años, así que van a ser 5. 5 años. Sí, Es harto. es bastante. ¿Y qué papel dirías que tiene en tu vida el modelaje? Actualmente tiene un papel un poco más protagónico que en un comienzo. En un comienzo era prácticamente solo un hobby o lo hacía por curiosidad. Sin embargo, ahora se convirtió no solo en una fuente de trabajo y varias experiencias laborales muy enriquecedoras, sino una plataforma mediante la cual puedo transmitir diferentes mensajes que para mí tienen y aportan mucho valor a los demás. Bueno, y a ver, contanos, ¿qué papel o qué pensabas que era la vida del modelaje antes de que te involucres? La verdad es que era un mundo que sí admiraba mucho, pero de lejos, y estaba plenamente convencida que no era algo que yo iba a poder desarrollar. Es más, yo soñaba con ser pediatra antes que ser modelo, ¿no? Si bien admiraba mucho el modelaje desde que era pequeña, recuerdo que veía todo lo que eran las Magníficas, el Bomo, incluso el Miss Universo con mi mamá, nunca pensé que era algo que yo llegaría a hacer. Bueno, y hablando tal vez de los momentos más memorables que has tenido en esta trayectoria o desafiantes como modelo, ¿cuáles serían? Lo más desafiante para mí fue vencer la timidez y el creerme que yo podía hacer lo que me tocaba hacer. Verás, yo creo que al no haber crecido con el sueño de ser modelo y haberlo visto como algo tan lejano, al principio me costaba mucho el creerme que yo era capaz de hacer lo mismo que veía otras modelos reconocidas hacer y en llegar a estar en esos lugares. Por ejemplo, la primera vez que me tocó hacer una pasarela resultó ser muy importante porque fue una colaboración entre Liliana Castellanos y la marca Índigo. Era su primera pasarela, la primera pasarela de Índigo en La Paz. Y me tocó hacerlo junto con modelos reconocidas tanto de las Magníficas como Misses. Por ejemplo, Lenka Nemer estaba en la pasarela, obviamente las hermanas Roca y un montón de personas que yo admiraba desde que era pequeña. Entonces el momento que me tocó hacerlo a mí junto con ellas y era mi primera vez, tuve literalmente un colapso mental unas horas antes. Recuerdo que mi mamá llorando diciendo no voy a poder. Y esa historia se repitió un par de veces, bueno, bastantes veces en el inicio. Entonces el mayor desafío para mí fue el creerme que sí podía, ¿no? El creer en mí mismo. Porque había personas a mi alrededor que claramente me veían potencial, veían que sí iba a poder, pero el que yo me lo crea era un desafío aparte. Sí, bueno, y sabemos que el tema de ser una figura pública también es algo que va mucho más allá, ¿no? Tú estabas en el tema más de pasarelas, que es de modelo, pero ahora sabemos también que estás de influencer. ¿Cuál de estas áreas crees que te ha gustado más? La verdad es que ambas se combinan. Empecé con el modelaje porque me sentía mucho más cómoda simplemente siendo una imagen
y no teniendo que hablar, digamos, ¿no? Abrir mi mundo interno, porque mal que bien para hacer esto que se llama influencer, uno tiene que hablar de su propia experiencia, lo que te causa ser vulnerable con las personas y revelar mucho de tu mundo interior, que era algo que a mí me costaba. Siempre fui muy reservada, muy de mis cosas aparte, y hasta el día de hoy mantengo mi vida privada lo más privada posible. Sin embargo, el tener esa apertura y esa vulnerabilidad fue un reto que terminó siendo gratificante, pero sí me costó bastante. ¿Cómo crees que has podido superar ese reto de poder abrirte tal vez un poco más en la vida pública? Porque sabemos que hay que compartir cosas, hay que hablar de experiencias, hay que abrirse prácticamente al mundo. Y eso igual es difícil. La verdad es que sí me anima mucho, incluso a día de hoy, el saber que mi experiencia sirve como ejemplo, ya sea de lo que no se tiene que hacer o de lo que es mejor hacer a otras personas. Yo creo que cuando somos vulnerables y empezamos a compartir nuestras historias, nuestras experiencias de vida, las lecciones aprendidas por las buenas o por las malas, logramos conectar con las personas de una forma mucho más sincera y honesta. Si somos humanos, le ponemos humanidad a una imagen, lo que logra hacer conexiones interpersonales importantes que aportan valor tanto a tu vida como a los demás, porque logras crear una comunidad de gente que tiene las mismas experiencias o cosas similares o está aprendiendo de ti, que dice, oye, yo también. Y logras también al mismo tiempo hacer que gente que está pasando por lo mismo que pasaste tú o estás atravesando en ese momento se sienta vista, se siente entendida, sienta que no está sola, que es un sentimiento que yo creo que todo ser humano necesita, el saber que no está solo, el que hay alguien más que está pasando por lo mismo o que lo superó y que te puede decir, por último, tal vez no te funciona lo mismo que a mí, pero hay una salida, hay una luz al final del túnel. O en caso de buenas experiencias, el mira, esto funciona, esto es lindo, esto lo puedes hacer y lo celebra contigo. Entonces, ese nivel de interacción y conexión humana es lo más lindo que se logra hacer y es la razón por la que logré superar el miedo a ser un poco más abierto sobre mi vida. Bueno, sabemos también que como hay gente que te sigue, también hay gente que, o sea, como que hay gente que le gusta lo que haces, pero también hay gente que no. ¿Cómo es que lidias con ese proceso de, bueno, las personas que tal vez en algún momento te critican? Yo creo que todo se basa en el respeto, ¿no? Yo puedo completamente respetar el que no estés de acuerdo con algo que yo haga, con algo que yo diga, con mi forma de pensar o ver las cosas. Y así como yo respeto que eres completamente diferente, espero que tú respetes lo mío. No tenemos que ser iguales, no tienes que estar de acuerdo, no tengo que gustarte. Nadie es una moneda de oro para gustarle a nadie. Simplemente yo tengo plena fe en lo que soy muy segura de mí misma, de mi identidad y respeto por completo el que no le voy a agradar a todo el mundo, que no soy una taza de leche para todo el mundo y que somos completamente diferentes. Bueno, y en el tema también hablando de tus redes sociales, ¿cuál es el tema en específico que tú subes? Hemos estado viendo, igual hemos hablado, ¿no? Un tiempo que es más de ir a lo fitness, Sí. ¿no ve? La verdad, ¿Cuál es la historia? ok, la historia es interesante porque fui la peor en deportes todo el colegio, ¿de acuerdo? Pero mi familia es muy deportista. Todos en mi familia, desde mis abuelos, practicaron un deporte, compitieron, fueron campeones. Yo era la nerd oveja negra de la familia. Y todo empezó en el mundo del fitness porque yo me enfermé. Tengo una inmunosupresión desde que nací, entonces se manifestó más o menos a mis 16, 17 años. Me enfermé y quedé completamente débil y por orden del médico tuve que empezar a hacer ejercicio para reconstruir mi masa muscular. Con decirte que tenía 17 años y no tenía la fuerza de subir un piso de escaleras. No, eso no Wow. es normal. Así que por orden del médico comencé a entrenar. Me gustó, encontré una forma de desestrés en el gimnasio y poco a poco me fue gustando. Terminé compitiendo en fisiculturismo, terminé haciendo un montón de cosas, pero de una manera muy orgánica. Ya no era tanto porque mi familia lo hace, porque mi mamá dice que tengo que hacerlo, sino por una forma de autocuidado. Y hoy en día, si bien ya no compito y no creo hacerlo más, sí es un estilo de vida planeando mi longevidad, ¿no? Está mucho más enfocado en mi bienestar integral que en una situación física o competitiva. ¿Cuántos años tenías cuando participaste en el fisiculturismo?
Tenía 22. 22 años. Y bueno, ¿cuál dirías que ha sido tu motivación para entrar en algo tal vez un poco más rudo? Bueno, la verdad fue el probarme a mí misma que podía. Como te digo, nunca fui muy atlética. Todos alrededor mío eran campeones, no solo atléticos, sino campeones. Y yo solía tener la mentalidad, o no sé, la traba mental, que yo no era así, que yo nunca iba a poder eso. O sea, no podía correr en el colegio, no iba a competir. Y cuando empecé en el gimnasio, empecé a ganar fuerza y empecé a notar que había cosas que yo misma me había autolimitado, ¿no? Que podía superar. Dije, ¿por qué no? En ese entonces existía un entrenador en el gimnasio que me vio potencial y me dijo, intentemos un mes. Si no te gusta, lo dejas. Pero intenta, o sea, no te quedes con la duda. Lo intenté un mes, me fascinó, rompí todos los esquemas que yo mismo me había autoimpuesto y continúo haciéndolo. ¿Y cuál dirías que ha sido tal vez el pro y contra de haber entrado a esa área? El pro fue que descubrí muchas cosas de mí misma. Una, que podía superar límites autoimpuestos, que realmente no existían esas barreras, yo sola las puse en mi mente. Aprendí mucho de mi cuerpo, aprendí de nutrición, aprendí de bioquímica, de farmacia también, porque evidentemente uno utiliza ayudas químicas para llegar a ese nivel, más si no tienes una experiencia previa en el deporte. Los contras fueron los efectos secundarios tanto en mi salud física como mental. Lamentablemente es un deporte muy exigente que sí se basa en que gente externa analice tu apariencia, ¿no? Entonces, a nivel mental, una vez que dejas de competir y dejas de verte a ese nivel, puede ser un trauma y llegas a desarrollar una relación poco saludable tanto con el entrenamiento como con la comida y la suplementación, al punto de volverte dependiente y estar todo el tiempo esperando verte de una forma muy, muy exacta, muy específica, y la verdad es que es poco sana. Es imposible que un cuerpo humano se mantenga a ese nivel durante un tiempo prolongado y mantenga su lado sano, ¿no? Es saludable. Entonces sería el más potente, yo creo. Claro. Y bueno, en lo que subes tal vez a tus redes sociales, ¿crees que tiene algo más referido a la vida fitness? O sea, ¿lo que refleja tu red social es la vida fitness o piensas que va más allá de eso? Yo busco que sea una situación integral para todos. O sea, si bien hay un énfasis importante en el deporte, porque fue lo que me ayudó a mantenerme saludable y me ha mantenido cuerda a través de muchas situaciones en mi vida, sí intento aportar valor más allá de lo físico. Es decir, hablo del bienestar en una forma bastante integral. Sí tengo un énfasis en el deporte, pero hablo de nutrición, hablo de suplementación con vitaminas y proteínas, hablamos de tratamientos externos, que se puede decir, el uso y la aplicación de tratamientos a través de ayuda y consejo profesional. Sí hago un énfasis muy importante en lo que es la asesoría profesional por profesionales, de no jugar con tu cuerpo y tu salud de una manera empírica, porque es peligroso, causa mucho más daño el seguir una tendencia que has visto en TikTok, en las redes o has googleado, que el ir donde el médico. Si bien puede ser mucho más costoso el consultar a un profesional, a largo plazo es mucho más importante para tu salud y el efecto secundario es positivo en vez de ser negativo. Bueno, también hablando de la otra etapa de tu vida, aparte de la vida fitness, del modelaje, de la creación de contenido, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo estudié Relaciones Internacionales y con mi familia realizamos lo que se llama asesoría y gestión financiera para empresas. Manejamos toda la parte de su estructuración financiera. A partir del COVID hicimos un énfasis muy específico en lo que es la estructura financiera de las empresas para que puedan adquirir créditos, ya sea en bancos o el Banco del Desarrollo Productivo del Estado, para poder reimpulsarse y comenzar de nuevo. Muchas empresas lamentablemente sufrieron los efectos secundarios del COVID y estuvieron a punto de quebrar. Y nosotros nos especializamos en la refinanciación y repotencialización de sus recursos. Ahora, con todo el problema que tenemos económicamente de los dólares y las transferencias al exterior, hemos desarrollado un sistema para facilitar esas transferencias al exterior, tanto importadores y exportadores, evitando que tengan que suspender sus operaciones. Bueno, y en ese tema, ¿en qué área te especializas?
La parte de tesorería, manejo Entonces, las transacciones y el hacer que lleguen y calcen tanto en aduana, con todas las certificaciones, con toda la parte legal, las transacciones al exterior y el recibir los fondos del exterior también. bueno, y también había un tiempo donde me comentabas que te querías especializar más en tu carrera. ¿Tienes Sí. alguna meta tal vez personal para este año acerca de eso? La meta personal ahora es empezar mi propio negocio. Acabo de terminar un diplomado en organización de eventos y catering en el Cordon Bleu de Perú, que es una de mis pasiones realmente. Al realizar este diplomado me di cuenta que es algo que me apasiona. Entonces mi meta hasta fin de año sería, uno, poner en práctica todo lo que estudié durante 8 meses. Y a largo plazo sería ya abrir mi propio emprendimiento donde yo organice eventos de esa categoría. ¿Ya pudiste organizar tal vez algún evento? Pequeños. Empecé aquí en casa con baby showers, con revelaciones de género, cosas pequeñas y poco a poco estoy buscando el practicar, ¿no? Buscar mentores, empresas, porque es muy diferente el estudiar la teoría y hacerlo fuera del país, a ver qué se puede aplicar en nuestro país, tanto en tema de logística, de proveedores, el público, el cliente es completamente diferente. Entonces quiero primero adaptarme, aprender mucho más del mercado local, ponerlo en práctica y ya lanzarme al éxito. Y bueno, en esta de organización de eventos, ¿tú quisieras especializarte en algún tema en específico o en general cualquier Bueno, tipo de en evento? general cualquiera para la práctica, sin embargo, a largo Claro. plazo me gustan mucho los eventos corporativos, especialmente cuando una marca lanza un producto, porque pienso que puedes generar una experiencia diferente, inmersiva y customizada para representar el producto como tal y que la gente sea parte de la experiencia. Las bodas también, si bien es uno de los retos más grandes que un organizador puede enfrentar, me parece una Ujú. experiencia también que se puede customizar. Bueno, ¿y cómo dirías que te ves tú de acá a 3 años? Probablemente ya con mi negocio establecido, Ujú. generando ingresos por medio de hacer algo que genuinamente me apasiona. Si bien no creo dejar nunca la parte de la empresa familiar, porque soy parte del directorio y del equipo, sí tendría mucho más énfasis en ya lo que es mi carrera, mi camino. Bueno, Lu, para ir finalizando esta entrevista, ¿qué legado o mensaje esperas dejar a través de tu trabajo y presencia en redes sociales? Yo quiero animar a las personas a uno descubrir su verdadera identidad, quiénes son, cuál es su valor a aportar a todos nosotros, porque cada uno tiene una luz especial con la que puede brillar y aportar algo a los demás, por algo estás aquí. Dos, el respeto a uno Mm. mismo, a los demás, al medio ambiente, a vivir en paz y dejar vivir. Y tres, todos Confirmo. somos importantes, ¿no? Todos nos necesitamos. Entonces, hay espacio para que todos brillemos. No es necesario tener que opacar o lastimar a alguien para salir adelante tú. Todos podemos brillar, todos estamos aquí para brillar. Somos parte del mismo firmamento de estrellas. No es necesario que alguien lastime a otro para seguir adelante. Así es. Bueno, muchas gracias, Lu. La revista O te desea lo mejor de los éxitos. Y bueno, ha sido un gusto tenerte aquí. Esperamos tenerte también en próximas ocasiones. El placer ha sido todo mío. Muchísimas gracias por la invitación. Igual les deseo el mayor de los éxitos a ustedes y todos los míos. Gracias.